Bueno, exactamente la hora 19:30 y tenemos que contar con dolor, con mucho dolor, que falleció un hombre fundamental en la historia cultural, en la historia del libro de la Argentina de los últimos 50 años. Falleció Daniel Divinsky. Y poder conocerlo, a Daniel, fue la verdad uno de los regalos más grandes de mi profesión. Pasábamos, y nosotros ya lo íbamos intuyendo, porque lo conocimos a Daniel con 80 y pico, que estábamos viviendo días, semanas inigualables. Fue de verdad un enorme privilegio. Uno lo fue conociendo, y ahora tenemos audios muy buenos, lo fue conociendo a Divinsky por etapas. Yo la primera vez que escuché hablar de él era ya por los primeros años 70, cuando nacía la histórica, la legendaria Ediciones de la Flor. Eran aquellos tiempos cuando Daniel empezaba a editar a Quino y a Mafalda. Pero no era solo Quino y Mafalda, eran decenas y decenas de argentinos y argentinas muy talentosos que él ponía en la cancha para todos nosotros. Una enorme capacidad de lectura. Daniel tenía 80 largos y se leía, te diría que mínimo un libro por día. Mínimo, mínimo, 300 páginas, cuando terminaba con uno y empezaba con otro. Y 95% literatura argentina. Tenía que ser una cosa excepcional para que te leyera un libro español, un libro francés, traducido. Él era literatura argentina 100%. Después llega la dictadura, 76, con la etapa de Daniel preso, acá en Coordinación Federal, donde me contó, porque era el tema que yo más hablaba con él, nunca me tocaron un pelo, y vino después el largo exilio en Venezuela. Hago un mix con lo que me contaba mi productor Eduardo Rica, que me narraba algo que yo no sabía, que cuál era el motivo de por qué había caído preso. Daniel, yo creo que había varios, pero básicamente había editado un libro con un saludo, con un puño cerrado, que consideraron subversivo, pero además era un hombre con una serie de vinculaciones y contactos que lo hacía pero candidato de fierro a terminar preso. Daniel Divinsky volvió en el 83, y mirá lo que se viene ahora, no en un ratito. Es el tiempo de Radio Belgrano y de empezar a editar al Negro Fontana Rosa, un tipo que lo ve como elemento clave para difundir a Quino en los 70, y después el que dice, yo voy a publicar los cuentos del Negro Fontana Rosa. Tenés que tener una capacidad, un talento, una intuición, pero el mejor Divinsky que yo personalmente conocí, el que más aproveché, fue el que conocí acá en la radio, en la UBA, porque Daniel tenía un programa de libros muy bueno, y cuando viene el tema de la pandemia, termina su programa mixturado con estas tardes de la UBA, y ahí estuvimos trabajando 2, 3, 4 hermosísimos años. El Divinsky que más he querido y apreciado era el que me contaba con absoluta naturalidad sus amistades, que eran increíbles. Yo decía, no puede llegar hasta acá, y a la semana siguiente, y con mucha naturalidad, me contaba que había sido amigo de Violeta Parra, que vivió en su casa, por ejemplo, de Piri Lugones, una histórica del movimiento cultural de los 70, de Rodolfo Walsh, de Paco Urondo, de Carmen Balcells. Carmen Balcells es una protagonista central de la literatura del fin del siglo XX, porque fue la editora y la descubridora de toda la novela latinoamericana. Carmen Balcells es la que publica por primera vez a García Márquez y después a todos los otros grandes de la literatura latinoamericana. Bueno, íntima Carmen Balcells de Daniel Divinsky. El hombre que también charlaba cada vez que se encontraban en alguna feria del libro con el enorme Mario Puzo, el norteamericano autor del Padrino.
Porque él, Daniel, que era un tipo que iba a Europa o América Latina 3, 4, 5 veces por año visitando ferias del libro, era todo un protagonista, todo un personaje. Además, viajaba con su amigo de toda la vida que era Quino. Entonces los dos eran objeto de homenajes, agasajos, salían por el mundo y hablaban y departían con todo el mundo. Recuerdo eterno para Daniel, dueño además de una memoria maravillosa, absolutamente envidiable para atesorar nombres de libros y autores. Yo siempre me olvidaba del que había leído la semana pasada, por lo menos no del autor, pero sí del nombre del libro, que para mí eran todos parecidos. Daniel tenía todo en la cabeza y eran centenares, miles de libros leídos y vividos. Abrazo enorme, recuerdo eterno para el gran Daniel Divinsky. Daniel Divinsky que en su programa Los libros andan, hablaba con María Moreno y hablaba él de Rodolfo Walsh. María Moreno, fui editor de Rodolfo Walsh y amigo hasta donde lo anglosajón que marcaba su personalidad de irlandés lo permitía, y conocí bastante bien a Vicky Walsh, su hija, que se mató antes de que los soldados lo mataran, y que fue profesora de inglés de mi socio, o sea que la conocí cercanamente. ¿Cómo definirías Oración, este libro de tantos géneros dedicado a ambos? Yo creo que es un libro sobre la verdad, por ser un poco pomposa, ¿no? Sobre una verdad no fáctica, ¿no? Porque si recordás un poco, todo el texto cuestiona una verdad ligada a los hechos en el sentido más raso del periodo. Hay versiones sobre esa frase que pronuncia Vicky antes de matarse, que es ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir, o sea, una frase increíble de soberanía en un momento absolutamente de total ausencia de libertad. Bueno, a ver, ¿qué tengo? Esperable todo. Martín Caparrós, acabo de enterarme de que se murió Daniel Divinsky. Hace más de 40 años que yo lo llamaba el coronel y nos reíamos. Él me invitó a hacer radio por primera vez en Sueños de una noche de Belgrano. El título era suyo y publicó mi segunda novela, donde la presentan en una pizzería. Están las fotos, está Divinsky, está Martín Caparrós, que es la segunda novela de Martín. Gracias, coronel. Jorge Alperín, muy triste, este no es el de Mercado Pago, es el otro. Muy triste noticia la partida de Daniel Divinsky, uno de los más importantes impulsores de los últimos 60 años de la cultura argentina. Un hombre digno y un amigo cálido que está en mi corazón. Rep, otro enorme artista gráfico, mirá lo que dice. Todos queríamos editar con vos, por haber elegido con buen ojo al Quino, al negro Fontana Rosa. Entonces, cuando ponías un ojo sobre el trabajo de uno y te publicabas libros, te sentías que habías llegado a una especie de Olimpo, y también comenzaba una amistad. También la Universidad Nacional de México, que dice somos una de las instituciones culturales más importantes de México dedicada a la difusión de las artes. Fue el editor de Mafalda y abrió páginas a grandes de la historia como Fontana Rosa, Maitena y Liniers. Mirá vos esto, ¿no? Digo, los mexicanos recuerdan esto porque la verdad, Quino en la década del 70, Fontana Rosa en los 80, Maitena y Liniers. Maitena es muy noventosa y Liniers es puro presente. Es el hermano de ese gran Santiago Siri, que es el que nos explica a nosotros lo que está pasando con Libra. Daniel Divinsky legó una huella imborrable en la historia editorial y cultural latinoamericana que trazó por más de medio siglo. Y ahora, mira lo que dice el propio Daniel, a ver. El programa SUR, establecido por la Cancillería, que está establecido una ayuda a la traducción de libros argentinos a otros idiomas. Ese programa ha sido suprimido, se redujo su dotación a una suma irrisoria que, sabemos por la persona encargada en la Cancillería, ni siquiera se ha hecho efectiva. O sea que son dos formas de lamentar las impolíticas culturales de este gobierno. O sea que el desastre continúa. Atila sigue arrasando y donde pisa su caballo parece que no va a crecer más la hierba. Confiemos en que la hierba vuelva a crecer.
Bueno, y mira esto, donde yo lo asociaba con lo que era la radio que después devino en la Rock and Pop. Yo creía que ahí había empezado Mario Pergolini lavando baños, pero no. Mira esto, dale. No por el hecho de decir quiero hacer un programa de radio, dije yo quiero hablar de música, que era lo único que sabía. Y a los 16, 17 años ya estaba en Radio Belgrano haciendo radio, porque un psiquiátrico me dijo, sí, vos lo podés hacer. ¿Quién fue? Y era Divinsky, que era el de Ediciones de la Flor, estaba armando Radio Belgrano. Yo iba a Radio Belgrano porque es el primero que me aparece en la guía telefónica. Que si hubiese sido, no sé, otra radio, iba a la otra radio. Me quedé 15 días esperando que me dé laburo, mientras no iba al colegio, me estaba rateando. Y el tipo al final me atendió y me dijo, ¿qué querés? Le dije, bueno, con la humildad que siempre tuve, ¿no? Le agarré, le dije, no, nadie habla bien de música, no se entiende nada. Nadie sirve para nada. Son todos unos inútiles. Suerte que vine yo al planeta. El tipo no sé qué me habrá visto. En esa radio, tenía 20 y pico de años, estaba La Nata con Caparrós. Tranqui. Claro, porque es la Radio Belgrano que después va a salir Sí. que es una radio que se vuelve en el 83, con el devenir de la democracia, se vuelve una radio referente. Y yo empecé a trabajar ahí, primero como maestranza, y me pagaban con un programa de radio que entraba en los horarios cuando había otros, ¿no? Bueno, ahí está, me acordaba de este detalle, claro, porque la contaba Pergolini, me parece que él está haciendo un mix, porque trabajaban en la misma radio, pero no trabajaban juntos Caparrós y La Nata, por lo menos en ese programa. Caparrós hacía Sueños de una noche de Belgrano a la noche. El programa de la mañana lo conducía Eduardo Aliberti, y ahí sí trabajaba como movilero La Nata, y la segunda movilera, ¿saben quién era? Rosario Lufrano. Así que ahí estamos. Eso es, me parece que es la asociación que está haciendo Pergolini, pero me encantó esta historia y te pinta lo que era Divinsky, atender a un pibe que se rateaba de la escuela y que te dice, yo quiero hablar de música, te hablaba de una cabeza enorme. Bueno, abrazo y recuerdo eterno para Daniel Divinsky. ¿Tenés tiempo? Hacete otra vuelta por FM 80.